Hola hermanos, amigos, ¿cómo están? Una vez Hola. más reunidos con ustedes para transmitir lo que el Señor ha puesto en el corazón, hoy día en el corazón de nuestra hermana Edith Reyes. Debe ser un tema maravilloso que nos va a edificar mucho. Queremos agradecerles por sus mensajes, por las respuestas que nos dan, por atraernos a ustedes, a mejorarnos, por todos los likes que nos dan. Y queremos decirles que nos pongan de qué países nos están llamando para poder conocernos más, para saber hasta dónde llega nuestro mensaje y también orar por ustedes, como también por sus naciones. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles, apocalípticos prácticamente, ¿no? Entonces necesitamos más que nunca unirnos como iglesia para todos clamar al Señor. Es una bendición estar con ustedes y yo les dejo aquí con nuestra hermana Edith. Edithita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Gracias, Chelita. Una alegría estar con ustedes. El tema que vamos a comentar hoy día tiene como título La nueva vida en Cristo. Y antes de empezar a comentar sobre el tema, quiero hablarles sobre alguien muy especial. Se trata de Saulo de Tarso, quien como él, ¿no? Que pasó de Saulo de Tarso a Pablo, el apóstol de los gentiles, que pasó del hombre viejo al hombre nuevo, del hombre que negaba la divinidad de Jesús como hijo de Dios a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Voy a empezar hablándoles de él. Permítanme entonces relatarles. Saulo nació en Tarso, aunque nació en territorio que pertenecía al Imperio Romano y él era poseedor de esta nacionalidad. Por su formación, él era un hebreo de los descendientes de la tribu de Benjamín, que había pasado él y su familia por la diáspora, pero él se mantuvo fiel a sus creencias y a su formación desde la niñez. Por lo tanto, él era un fariseo que respetaba profundamente la ley mosaica y la Torá. Cuando él creció, entonces ya estaba orientado como fariseo en sus creencias. Y él se dirige a Jerusalén. Y en Jerusalén él estaba lleno de rechazo, de cólera contra los que invocaban el nombre de Jesucristo y sus enseñanzas. Y así es como él se dirige al supremo sacerdote para pedirle cartas, solicitarle cartas, para poder ir hacia Damasco y en esa ciudad apresar a hombres o mujeres que se atrevieran a invocar el nombre de Jesucristo y sus enseñanzas, que para él era un farsante, no era el Hijo de Dios. Es así que Saulo ya había provocado mucho dolor entre los santos de Jesucristo, habiendo apresado a unos y habiendo también por su persecución logrado que muchos salieran de la ciudad de Jerusalén y fueran a otras zonas donde él no tenía acceso. Así es como él se dirige hacia Damasco. Cuando estaba en el camino hacia Damasco, ya muy cerca a la ciudad, acontece que cae sobre él desde el cielo una luz poderosa que lo rodea por completo. Él cae a tierra y cuando cae a tierra, escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta, soy Jesús a quien tú persigues. Qué duro te es dar voces contra el aguijón. Y él contesta, ¿qué quieres que haga, Señor? Y le dice Jesús, entra a la ciudad de Damasco, serás llevado y ahí recibirás nuevas indicaciones. Entonces, él se levanta y en el momento que se levanta y abre los ojos, se da cuenta que ha quedado completamente ciego. Los hombres que lo acompañaban también entran en un temor increíble porque también habían escuchado la voz y habían visto la luz, pero no habían visto persona alguna. Él es conducido hacia Damasco y entra en la ciudad y llega a la casa de una persona llamada Judas. En esta casa permanece Saulo durante 3 días
en completo estado de oración, en profundo ayuno, no probó ningún alimento, ni tampoco tomó ningún líquido. En la ciudad de Damasco había un discípulo de Jesús de nombre Ananías. Ananías estaba en oración también y escucha la voz de Jesús que lo llama. Le dice, Ananías, Ananías. Y él dice, aquí estoy, Señor. Y la voz de Jesús le dice, anda a la casa derecha donde está Saulo de Tarso, porque él ya te ha visto en oración, en meditación, y tú vas a ir y vas a poner sus manos sobre él y él va a recuperar la vista. Y Ananías le dice, Señor, yo ya he oído de muchas personas sobre Saulo de Tarso y sé todo el dolor que ha provocado a tus santos en Jerusalén. Y entonces la voz de Jesús le dice, anda, porque yo lo he escogido a él para apóstol de los gentiles, para reyes y aún para los hijos de Israel. Anda y pon sus manos sobre él, tus manos sobre él, porque él ya te ha visto. Él ha visto a Ananías que llega y coloca sus manos sobre él y él recupera la vista. Entonces Ananías en obediencia va a la casa donde le ha indicado Jesús en visión, llega a la casa de Judas, que estaba donde le indicó Jesús, y pregunta por él, y cuando lo tiene delante le dice, hermano, Jesús me ha enviado a ti para devolverte la visión. Pone las manos sobre Saulo y la escritura nos dice en los Hechos de los Apóstoles que en ese mismo momento cayeron como escamas de sus ojos, pero además él recibió al Espíritu Santo. Y en el momento que él recibe el Espíritu Santo y recibe la visión, él pide ser bautizado y es bautizado. Y desde ese momento, él se convirtió, como dijeron las palabras de Jesús en visión a Ananías, en un instrumento escogido por Dios para llevar su enseñanza, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando yo por primera vez leo este relato de los Hechos de los Apóstoles, me impresionaron varios aspectos de este relato, pero principalmente que cuando Ananías coloca sus manos sobre Saulo, que luego se convirtió en Pablo, ¿verdad? No solamente recuperó la vista física, sino que también alcanzó la visión espiritual, porque él estaba espiritualmente ciego. Y así, por el Espíritu Santo, él se convierte en un nuevo hombre por la fortaleza de Jesús obrando en su vida y del Espíritu Santo. ¿Qué mejor ejemplo que Saulo, convertido a Pablo, que también dio el paso del hombre antiguo que negaba a Jesucristo como Hijo de Dios al nuevo hombre Pablo, que hablaba convencido de que Jesús era y es el Hijo de Dios? Entonces, teniendo como ejemplo esta trayectoria, este cambio en la vida de Pablo, de Saulo a Pablo, quiero leerles de la carta de Pablo a los Efesios lo que él nos dice sobre la nueva vida en Cristo. ¿Quién mejor que él que hizo el proceso para poder aprender de él? En el capítulo 4, en los versículos del 17 al 32, nos dice lo siguiente. Permítanme leerlo porque creo que realmente es una gran enseñanza de parte de Pablo. Nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que estaba viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos
del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y ahora, permítanme dialogarles sobre todos estos fragmentos bíblicos que he leído en Efesios, en el capítulo 4, los versículos del 17 al 32. ¿Qué nos recomienda Pablo? Lo primero que nos dice es no andar en la vanidad de la mente, es decir, no ocupar nuestra mente con cosas vanas. Luego nos dice, no tener el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa? Que nuestro entendimiento, nuestra capacidad de entender debe estar clara y no llena de tinieblas, de oscuridad. Luego nos dice, no seamos ajenos de la vida de Dios por ignorancia. Es decir, no debemos ignorar lo espiritual de Dios manifiesto en nosotros por ignorancia, porque a consecuencia de eso se llega a la dureza de corazón y a la pérdida de toda sensibilidad y a cometer toda clase de impurezas. Entonces, miren lo que nos dice. Es muy aleccionador para nuestra vida cristiana. Primero, si la persona tiene su mente llena de vanidad, llega un momento en que su entendimiento se entenebrece, se oscurece, no es capaz de aceptar la luz. Entonces, se vuelven ajenos a la vida espiritual, a la vida divina, por ignorancia. La ignorancia hace posible, el falta de conocimiento espiritual, que estemos ajenos a la vida de Dios. Y como consecuencia de eso, se llega a la dureza de corazón y a la pérdida de toda sensibilidad. Y ustedes se dan cuenta con todo lo que decimos, cómo esto afecta nuestra mente, nuestro corazón, nuestra capacidad de identificación con Dios y lo espiritual, y la dureza y la insensibilidad, que lamentablemente lleva a cometer toda clase de impureza. Ahora nos dice lo contrario, Pablo. ¿Qué pasa con los que viven conforme a la verdad que está en Jesucristo? Nosotros sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que podemos vivir de acuerdo a la verdad que Él nos ha manifestado y que ha logrado por nosotros. Nos dice, estén despojados del viejo hombre que estaba viciado con deseos engañosos. Es decir, la dureza de corazón, el pensamiento lleno de vanidad y de tinieblas y la falta de conocimiento de la verdad espiritual y el alejamiento de Dios y la dureza de corazón nos hace llevar también a deseos engañosos que nos perturban y no permiten nuestro desarrollo espiritual. Luego nos dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. ¿Cómo nos creó Dios a su imagen y semejanza? ¿Cómo es ese hombre creado por Dios a su imagen y semejanza? Que vive en justicia, en santidad y en verdad, manifiesta por Jesucristo. Luego nos dice, desechen la mentira y hablen verdad con su prójimo, es decir, sean fieles a la verdad que nos ha manifestado Jesús en nosotros mismos y con los demás. Nos dice también una recomendación especial. Airaos, es decir, está bien si sentimos molestias, si estamos molestos, pero no pequéis. ¿En qué consistiría el pecado? En que no se ponga el sol y sigamos enojados. Es decir, en algún momento, antes de que termine el día,
debemos estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Y nos dice por qué, para no dar lugar al diablo, para no dar lugar al enemigo. Ya saben ustedes que él está buscando cualquier ocasión para penetrar o para engañar o para hacernos poner en tentación. Luego nos dice, ninguna palabra corrompida salga de la boca de ustedes, sino que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. Es decir, nuestra palabra tiene que estar completamente bajo control. Nosotros tenemos que tener el control de nuestra palabra y que sea solamente pronunciada para edificación de nosotros y de todas las personas que nos rodean, para transmitir gracia a todos los que nos oyen. Luego nos hace una advertencia muy fuerte. El que hurtaba, no hurte más, y debe hacer con sus manos lo bueno para que pueda compartir con el que padece necesidad. Es decir, el fruto del trabajo de los honrados es bendecido y tiene abundancia para él mismo, también para socorrer a los que padecen necesidad. Y la siguiente recomendación nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, es decir, no lo pongan triste. Nosotros sabemos que Él clama por nosotros incansablemente día y noche, sin ninguna pausa. Luego nos dice por qué. Porque con Él, cual, o sea, con el Espíritu Santo, fueron sellados el día de la redención. Es decir, que todos los que han recibido el sello del Espíritu Santo, que es un sello espiritual, deben estar conscientes que por su conducta no deben entristecerlo. ¿Y cómo nos dice? Apartando toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y malicia entre nosotros. Luego, además nos pide, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Imagínense cómo no creerle a este hombre que pasó por este proceso del antiguo hombre al nuevo hombre, del que rechazaba a Jesucristo como hijo de Dios a reconocer que lo era, porque él mismo se le manifestó. ¿Cómo no reconocer estas palabras de este hombre que fue escogido como instrumento especial? Porque Jesús le dice a Ananías, yo lo he escogido como instrumento para ser apóstol de los gentiles y aún de reyes y de aquellos que también son hijos de Israel. Y así este hombre que pasó del antiguo hombre al nuevo hombre, ¿no? Que persiguió a los cristianos, que los encarceló, que les provocó tanto dolor, se convirtió en un seguidor de Jesucristo y de gran manera, hasta ser apóstol. Hay otro aspecto en el relato de la vivencia que tuvo directa de Jesús en el camino a Damasco, de Saulo, que también me impresiona cuando todavía era Saulo, antes de que fuera Pablo, ¿verdad? Que Jesús le dice, yo soy el que tú persigues, y luego le dice, qué duro te es dar voces contra el aguijón. Represéntese eso, que uno patee una aguja. ¿A quién está dañando? El que persigue a Jesucristo, el que está en contra de Jesucristo. Jesús mismo se lo manifiesta. No, tú te estás provocando un gran dolor, no solo a los demás, porque estás pateando una aguja. Imagínense ese dolor. Y por supuesto, es impresionante que él, sin haber conocido en vida a Jesucristo, recibió la manifestación, lo cual nos hace sentir que, aunque nosotros no hemos estado en vida con Jesús, sabemos que Él se manifiesta poderosamente en nuestras vidas y en la vida de todos los que nos rodean. Permítanme, antes de pasarle la palabra a mis hermanas que también van a comentar sobre este tema, hacer una muy corta oración. Padre de la gloria, te damos gracias. Amado Salvador Jesucristo, te damos gracias. Amado Espíritu Santo, te agradecemos. Clamamos, Señor, porque todas las personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, portadores de la dignidad espiritual que Él nos ha otorgado, que sean capaces también de reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, el máximo mediador, Jesucristo, entre
entre Dios y los hombres, el único mediador. Te damos gracias, amado Salvador Jesucristo. Te damos gracias. Clamamos porque todas las personas alcancen su verdadera identidad espiritual y reconozcan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no podemos llegar al Padre si no es por Él. Gracias, Espíritu Santo, que fuiste enviado por Jesucristo para estar con nosotros en este plano de existencia, para consolarnos, para inspirarnos en todo momento. Alabanza y gloria a tu nombre por siempre, amado Salvador Jesucristo. Y en el poderoso nombre de Jesucristo seguimos orando y clamando en todo momento. Amén y amén. Y ahora Amén. permítanme pasarle la palabra a mi amadísima hermana Iris para que nos comente al respecto. Iris, por favor. Queremos Gracias, escuchar. gracias, Edith. Realmente que la nueva vida en Cristo, qué bien que Pablo lo supo decir, ¿no? Que lo supo enseñar la nueva vida. Este hombre que ya fue predestinado, realmente que él perseguía a los cristianos duramente, porque eso él sentía y creía fervientemente. Pero cuando tuvo la revelación tan grande de nuestro amado Jesucristo, cambió, se volvió una nueva criatura. Tanto así que el Espíritu Santo lo bautizó y con el Espíritu Santo pudo aprender tantas cosas que nos ha enseñado en sus cartas. Por él tenemos tanto conocimiento de Jesús, de la obra de Jesús, de la obra del Espíritu Santo. Es tremendo realmente, Pablo. Pablo es admirable, un hombre extraordinario que el Señor ya lo tenía en la mira y predestinado para él servir a los gentiles, para enseñar a los gentiles. Tremendo hombre de Dios, apóstol, abriendo iglesias, orando, clamando por esas personas, hombres y mujeres que se congregaban en esos inicios de iglesias cristianas. Tremendo hombre de Dios. Realmente que Pablo me emociona, lo admiro y cómo ha sido usado tan tremendamente por Jesús. Ha sido un gran instrumento hasta la fecha y seguirá enseñando Pablo por los siglos de los siglos. Realmente que es un mensaje muy lindo, Edith, un mensaje que realmente me ha emocionado y me ha gustado mucho porque Pablo es admirable realmente. Bueno, ahora los dejo con mi amiga y hermana Mercedes para su comentario. Gracias, Iris. Realmente maravilloso la nueva vida en Cristo. Hermanos, Pablo es un gran ejemplo para todos los creyentes, todos los que comenzamos la vida cristiana. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, era como Pablo, hemos sido un Saulo antes, un Saulo de Tarso con nuestra vida pasada, nuestra vida errada, equivocada y tantas cosas. Hemos equivocado. Cuando venimos a Cristo, somos cambiados por el Espíritu Santo, tenemos una nueva vida en Cristo. Ya no vamos a ser como éramos antes, ya no, vamos a ser nuevas personas. Dice la palabra que somos una nueva criatura en Cristo. Entonces ahora reflejamos a quién, a Cristo. Lo hemos recibido, ya no puedo seguir con el pecado de antes. En el pecado que haya estado, si robé, ya tengo que dejar de robar, dice la palabra. Si mentí, dice la palabra que ya no debo de mentir, que debo de decir la verdad. El pecado, si anduviste en malos caminos, brujerías, hechicerías, consultaste al adivino, consultaste al hechicero, ya quedó en el pasado, ya no de la pasada manera. Ahora tú tienes una nueva vida en Cristo, una nueva criatura en Cristo, tú eres diferente, la nueva vida en Cristo. Nosotros somos ahora nuevas criaturas, tenemos una nueva. Ahora la gente cuando nos vea va a decir, es diferente. Ahora ya es diferente, ya cómo ha cambiado. Y ese cambio muchas veces no es instantáneo. Muchas veces sería lindo cambiar de un ratito, ¿no? Instantáneo, pero no sucede, hermano. No es así. El cambio es, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos avanzando en la medida que cada día lo que quiero que nos va a llevar a tener esa vía de victoria es la oración diaria. La oración diaria
cuando cada día oremos a Dios. ¿Qué pasa en la oración? Tu espíritu se une al espíritu de Dios. Cuando oramos, Padre, y nos ponemos en contacto, nos unimos. Entonces Dios dice la palabra que se lleva lo malo de nosotros y nos da de su espíritu. Y cada día vamos cambiando, mejorándonos, siendo más felices con Dios, siendo mejores personas, queriendo ayudar a todo el mundo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Queremos bendecir, queremos hacer obras buenas. Eso somos las nuevas criaturas en Cristo. Pero eso se va a dar cuando nosotros oremos cada día tener esta comunión diaria con Dios y leer la palabra, cada día ir aprendiendo la palabra, escuchando mensajes, yendo a la iglesia y tener la nueva vida en Cristo, hermanos. Me encanta, realmente un gran mensaje para todos y para todos los que comienzan la vida cristiana, para todos, ya no se sientan condenados, dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que recibimos a Cristo. Ya no te sientas condenado, pero yo fui en el pasado eso, yo en el pasado, ya, pasado es pasado. Para Dios ya no cuenta el pasado, ya olvídate del pasado. Tú de aquí en adelante preocúpate por tener una comunión diaria con Dios, preocúpate por leer la palabra, preocúpate por ayudar a otra gente. Eso es tu nueva vida en Cristo. Ya lo pasado quedó atrás. Realmente seamos como Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo. Persiguió, mató a los cristianos, los mató, perseguía. ¿Qué no hizo por destruir la iglesia de Cristo? Pero cuando Cristo se le reveló, cuando Cristo se le presentó, ¿qué pasó cuando tocó el toque de Jesucristo? Es lo que pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cambió. De ahí en adelante ya no persiguió a los cristianos, de ahí en adelante ya siguió a Cristo. Entonces, eso pasa con nosotros de ahí en adelante cuando tenemos a Cristo. Somos nuevas criaturas, tenemos la nueva vida en Cristo. Hermanos, este es el mensaje para todos nosotros. Para todos nosotros tenemos que ir mejorando cada día y haciendo obras, haciendo lo que podamos ayudar a otras personas. Realmente, gracias, Señor, porque tenemos una nueva vida en Cristo. Una nueva criatura somos y vamos para adelante esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está muy pronto, que ese es otro tema. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas bendiciones. Les deseamos todo el bien para ustedes. Gracias, bendiciones. Ahora le paso la palabra a mi amiga, hermana Chelita Rodríguez. Adelante, Chelita. Gracias, Mechita. Fabuloso. Tremenda palabra. En verdad, podemos identificarnos con mucho de lo que Pablo nombra, no lo que éramos antes. En cuanto a nuestra manera vieja de vivir, pasada de vivir, como lo dice, ¿no? Pero así éramos antes, no lo podemos negar, hasta que conocemos a Jesús, ¿no? Y nuestra vida cambia. Pero gracias y gloria a nuestro Dios Señor que nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Ahora ustedes dirán, ¿qué debo de hacer para tener una nueva vida en Cristo? Es muy fácil. Sabemos que Jesús vino a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados, porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia a pecar, porque hemos heredado eso de Adán y Eva. Todos nacimos espiritualmente muertos por el pecado, pero cuando llega Jesús a nuestras vidas, nos rescata y nacemos de nuevo, de un nuevo espíritu, ¿no? Y entonces nuestras vidas empiezan a ser llenas del maravilloso Espíritu Santo. Y es tan sencillo, como siempre les digo, las cosas que el Señor hace y que debemos de hacer, es tan solo repetir una oración, que yo les sugiero que lo hagan después de que yo pronuncie estas palabras. Con esta oración, ustedes no se imaginan, se les abre las puertas del cielo. Quiero que repitan conmigo: Señor Jesús, gracias por mi vida, porque tú me creaste. Gracias por venir en carne y sangre a morir por mí, para el perdón de mis pecados. Te abro mi corazón para que vivas en él y declaro con mi boca que tú eres mi único Señor y Salvador de mi vida. Ven, Señor Jesús, te necesito y te pido, por favor, que me bautices con Espíritu Santo y fuego y escribas mi nombre en el libro de la vida.
estoy arrepentido o arrepentida de toda mi vida pasada. Gracias por restaurar mi relación con Dios Padre y te amo para siempre y te necesito también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Desde ahora eres un hijo o una hija de Dios. Has dejado de ser una simple creación de Dios para convertirte en un hijo, y mucho más adelante tú mismo te vas a dar cuenta, o tú misma te vas a dar cuenta de los beneficios del haber hecho esta oración. Que el Señor te bendiga. Ha sido un placer, como siempre les digo. Hasta la próxima. Que tengan las mejores bendiciones para todos ustedes. Chao.